85 del año 2017, formado por apelación sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Mirna Consuelo de Los Ángeles Montt en contra del juez segundo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. La secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el desarrollo debido de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 18 de febrero de 2016 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que señaló el plazo de 3 días para que se otorgue la escritura traslativa de dominio del bien que oportunamente fue rematado y adjudicado dentro de la ejecución en la vía de apremio promovida por Julio René García y García contra Mayra Consuelo de Los Ángeles Montt Reyes y José Marco Tulio Montt Reyes. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de 17 de octubre del 2016, consideró: esta sala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, advierte que el solicitante de amparo debe demostrar la existencia de un agravio personal y directo, porque la legitimación activa corresponde al que tiene interés en el asunto o que demuestre ostentar la representación. Y, en el presente caso, la accionante, sin ejercer una representación legal, considera que el acto reclamado da un trato desigual a las partes, al limitar el ejercicio de sus derechos, pues los actos de los intervinientes en la ejecución carecen de firmeza ante la falta de notificación de la demanda al garante, de donde se infiere que no es la postulante la que está siendo afectada en forma personal y directa, sino el señor José Marco Tulio Montt Reyes, como garante de la obligación, quien es el titular de los derechos fundamentales que invoca la postulante por ser el dueño del inmueble dado en garantía del préstamo otorgado al accionante. Y por lo tanto es a este quien debe ser emplazado eficazmente, o de no haber tenido conocimiento extraprocesal oportuno de la existencia del litigio, es a él a quien le corresponde acudir en amparo sin concurrir los presupuestos y requisitos necesarios para ello. Concluyendo este tribunal que es evidente que la postulante carece de legitimación activa para accionar a través de este medio de defensa constitucional, por lo que la acción de amparo debe ser denegada por improcedente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega la acción constitucional de amparo promovida por Mayra Consuelo de Los Ángeles Montt Reyes en contra del juez segundo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala por lo considerado. Se condena en costas a la postulante del amparo. Se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante José Luis Soto Ramírez, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presencia audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documento, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, preciso y conciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia como terceros interesados Julio René García y García, quien actúa con su propio auxilio. ¿Está presente? Sí. Puede hacer uso de la palabra como quiera. Honorables magistrados, lamento que se pierda el tiempo en casos como este, que son para Ripley, en Guatemala, donde era un juicio ejecutivo de la vía de apremio, que debería durar 3-4 meses a lo sumo, porque ya el derecho está establecido, no es un juicio de conocimiento ni de discusión. Lleve 5 años, 4 meses por las acciones emprendidas por las partes, por los demandantes de acciones retardatarias del juicio civil correspondiente, tal como consta también con esta acción de amparo, que ni siquiera concurrieron
Debo decir que sencillamente y en forma breve, la acción denegada del amparo por parte de la Honorable Sala Quinta de Apelaciones debe ser confirmada. Primero porque simple y llanamente en el memorial de interposición de la acción de amparo presentado por la demandante Mirna Consuelo de Los Ángeles Montt Reyes, claramente dice que se ha violado sus derechos porque no se le dio trámite al garante, no se le notificó y hasta la fecha él desconocía el caso, cuando es mentira porque en la dilación del proceso aparece. Luego, que no ha podido, dice ella, que no ha podido ejercer sus derechos para poder demostrar que pagó la deuda al anterior acreedor, porque a su garante no se le ha notificado. Su garante es su hermano. En los dos incisos que presenta como violaciones en el memorial, claramente ella dice de que es a su hermano al que se le han violado los derechos. Con esto se confirma claramente la argumentación que ha hecho la sala al denegar el amparo, porque no tiene legitimación activa para actuar en el presente caso. En otro orden, con esto simple y llanamente debe ser declarado y confirmada la sentencia que se emitió. Debo hacer nada más algunas acotaciones para que no sea sorprendido el honorable tribunal, que desde hace 5 años que se inició el proceso, risiblemente se fijaron 5 audiencias para remate, las cuales fueron anuladas, no se llevaron a cabo por acciones retardatarias de la parte demandante. Y por fin, el 6 de mayo del año 2014, se llevó a cabo el primer remate. Y decía que era risible el proceso porque ha habido 2 juicios en uno, dado que se llevó a cabo el remate, el trámite de la liquidación, se le fijó el 20 de noviembre de 2014 los 3 días para que otorgaran la escritura traslativa de dominio al fiador o garante, al demandante, lo cual ni siquiera compareció. Sin embargo, no sé si artificiosamente o por alguna razón, resulta que los notificadores pasaron como 6 meses sin notificar esa resolución, diciendo que no existía la dirección, hasta que yo comparecí con un notario a establecer que sí existía. Y posteriormente aparece otra anomalía sospechosa, donde la notificadora confiesa que ella había mandado mal a la notificación y por lo tanto estaba nula. Se anuló el proceso el remate ya efectuado. Se señaló nuevo remate para el año del 2014 posteriormente, y ese remate, que es el último que se llevó a cabo, el 5 de octubre del 2015, pasó sus etapas también procesales hasta llegar a la liquidación, y se fijan los 3 días que dice la ley para que se otorgue la escritura traslativa de dominio. Estamos hablando que esa resolución, que es el acto reclamado, es la resolución del 18 de febrero del año 2016. Estamos hablando de 1 año después de haberse efectuado el otro remate. Esta resolución hace ya 1 año y un par de días que fue emitida, y la cual nunca se cumplió, porque el juez lamentablemente tenía temor o lo que sea, se negaba a otorgarme la escritura traslativa de dominio en meses y meses, hasta que dio lugar que los demandantes interpusieran esta acción de amparo para retardar de nuevo el proceso. Así se mantuvo casi cerca de 1 año, hasta que ahorita, a principios de enero, el juez, al ver que habían declarado el amparo
definitivamente sin lugar. No obstante que anteriormente había 2 informes de que el amparo provisional no fue otorgado, jamás se me otorgó la escritura traslativa de dominio, hasta que vieron que el amparo había concluido de forma ilegal hasta enero de este año, un año después de la resolución como acto reclamado. ¿Qué es lo que reclama en ese sentido de violación al fijársele 3 días para que otorgara la escritura traslativa de dominio? Que no le notificaron para comparecer a otorgarla, o quería hacerlo. Pasó un año y jamás lo hizo. Por lo tanto, es baladí toda la argumentación que hace el demandante en ese sentido. En conclusión, solo quiero decir pues que hasta la saciedad está demostrado el derecho, y que la burla que se ha tenido procesalmente de durar un ejecutivo en la vía de apremio dure 5 años, 4 meses, y decirles que al final se otorgó la escritura traslativa de dominio. Y para concluir, decirles que ya está inscrito en el registro de la propiedad, a cual tengo ya una copia que enviaré posteriormente en un memorial, y el proceso está concluido. Eso es todo lo que tengo que exponer al respecto en mi calidad de actor y demandante. Muchas gracias al honorable tribunal. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público. Vamos a dejar en uso de la palabra a la abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa en función de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal de la entidad mencionada, y comparece con su propio patrocinio. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, respetables miembros de este Tribunal Constitucional, señora secretaria, abogado, demás personas presentes, tengan muy buenos días. El Ministerio Público, al comparecer a esta vista pública y al evacuar la misma como tercero interesado, es del criterio, aunque ya lo manifestó el abogado que me antecedió, que ya existe la escritura traslativa de dominio, y de haber tenido conocimiento de esta situación, pues el presente amparo pues pudo haber quedado sin materia. Pero para efectos de resolver y emitir la sentencia respectiva, esta representación ratifica los argumentos expuestos en el memorial enviado electrónicamente a este Tribunal Constitucional en cuanto a la falta de legitimidad activa del amparista, toda vez. En una forma breve se los voy a explicar, que ahora no tiene mucho objeto extenderme demasiado por la misma situación que expuso el abogado que me antecedió. Que en este caso no existe ningún agravio al amparista, toda vez que ella, como claramente lo manifiesta en el contrato de mutuo que se celebró, ella aparece como deudora. Pero ¿quién es el garante? El señor Montreyes. Por lo tanto, el único que podía ser ejecutado y al quien efectivamente se le pudo haber causado un agravio directo, como lo establece la ley, ¿verdad?, y que podía ser procedente del amparo, es el señor Reyes Montt, hermano del amparista. En ese sentido, señores magistrados, esta representación solicita que el presente amparo, por lo antes escuchado de la parte que está presente, que se declare sin lugar la acción de amparo, por las mismas circunstancias que se expresan en el memorial contentivo, que es de evacuar de esta presente vista pública, que no existe agravio, y a ustedes resolverán lo relacionado con lo expuesto por quien me antecedió, en cuanto a que ya le fue otorgada la escritura traslativa de dominio. Es todo lo que tiene que indicar esta representación, y asimismo que se dicten las declaraciones que en derecho corresponde, de acuerdo a lo que establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.